Bendiciones, le habla el pastor y profeta Víctor Pino de la comunidad familiar Altares de Adoración de las Escuelas del Reino Eder. Hoy les quiero compartir la Haftará de la Parashá Balad. Esta la vamos a encontrar en Miqueas capítulo 5 versos del 6 al 15 y el capítulo 6 versículos del 1 al 8. Y comienza diciendo así: entonces el remanente de Jacob entre los gentiles, rodeado de muchos pueblos, será como rocío cayendo del Eterno, como ovejas sobre la hierba, que ninguno puede reunir ni resistir entre los hijos de los hombres. El remanente de Jacob estará entre los gentiles, en medio de muchas naciones. Será como león en el bosque entre las reses, como cachorro de león entre rebaños de oveja, aún mientras pasa. Selecciona y se lleva la presa, no hay nadie para rescatarlos. Tu mano será levantada sobre aquellos que te afligieron. Todos tus enemigos serán totalmente destruidos. Si nosotros nos damos cuenta, aquí empieza a hablar, nos habla del remanente de Jacob, de ese remanente de Jacob que está entre las naciones. Pero ¿a quién se está refiriendo esta profecía? ¿De quién nos está hablando? ¿Quién es ese remanente de Jacob? Para poder entender de quién nos está hablando, necesitamos recordar. Porque el fundamento de esto lo vamos a encontrar en las dos casas de Israel. ¿Cuáles son estas dos casas? ¿Por qué hablamos de dos casas? Recordemos que el Padre Eterno había establecido un solo reino a través de David. David logró conquistar toda la tierra que el Padre Eterno le iba a dar al pueblo de Israel como posesión. Esa posesión de la tierra pasó a Salomón, pero recordemos que Salomón hizo lo incorrecto delante de los ojos del Padre Eterno. Entonces el Padre Eterno decidió, después de Salomón, dividir el reino. Fue cuando salió el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se conocía como la casa de Efraín, la casa de Israel y la casa de José. Y era el más grande, porque recordemos que en el reino del norte quedaron 10 tribus, mientras que en el reino del sur solo quedaron 2 tribus, y era conocido como la casa de Judá y la casa de David. Entonces, en muchas profecías que nosotros encontramos en las escrituras, algunas van dirigidas a la casa de Judá, mientras que otras van dirigidas específicamente a la casa de Israel o a la casa de Efraín, que representa estas 10 tribus. ¿Qué sucedió? El Padre Eterno establece juicio en contra de estos dos reinos, tanto del norte como los del sur, porque ninguno de los dos caminaron alineado en el diseño que Dios les había entregado. Pero al reino que se conocía como Israel, como la casa de Efraín, el Padre Eterno dice que le dio carta de repudio, o sea, carta de divorcio. Nosotros podemos encontrar en Oseas 2:11 que dice: yo terminaré su felicidad, sus festividades, rojodes, los Shabbatot y todos sus tiempos asignados. Dios decide, por causa del pecado que habían cometido las 10 tribus, decide esparcirla por todas las naciones, al contrario de lo que pasó con Judá. Porque si recordamos, Judá fue llevada cautiva a Babilonia, pero luego de pasar el tiempo del cautiverio, ella regresa a la tierra, y son los que hoy día podemos encontrar en el territorio de la nación de Israel, la tribu de Judá. Pero las otras 10 tribus fueron esparcidas entre todas las naciones. Por esto, cuando aquí me habla a mí del remanente de Jacob que está entre las naciones, yo entiendo que me está hablando de esas 10 tribus. De esas 10 tribus que por mucho tiempo el Padre Eterno dice que le había
quitado su fiesta, que le había quitado su convocatoria, que ellos ya no, el Padre Eterno había decidido quitarle sus celebraciones, quitarle sus convocatorias, pero a Judá no. Judá se mantiene alineado a ese diseño. Por eso es que nosotros en este tiempo podemos ver cómo ese remanente de Jacob empieza a surgir entre todas las naciones de la tierra. Porque ahora podemos ver cómo se empieza a levantar pueblo del Dios eterno a celebrar su fiesta, a celebrar sus convocatorias. Recordemos que nadie puede caminar alineado a la Torá si el Padre Eterno no se lo ha revelado. Por más que las naciones gentiles quisiesen caminar alineadas a las festividades del Padre Eterno, a las convocatorias del Padre Eterno, ellos no lo pueden hacer si el Padre Eterno no se lo revela. Por eso podemos entender, podemos ver cómo el Padre Eterno comienza a revelar a todo su pueblo que había sido mezclado entre los gentiles, todo ese pueblo que no se reconocía, que se habían alineado a otro diseño, que se habían alineado a un contexto totalmente diferente a lo que era la cultura del reino. Hoy en día el Padre Eterno los comienza a levantar y les comienza a entregar nuevamente lo que son sus fiestas y lo que son sus convocatorias. Entonces, una de las cosas que comienza a hacer esta Haftará es a recordarnos ese pueblo que al principio fue parte de Israel, que eran 12 tribus, pero estas 10 fueron esparcidas entre las naciones, y esta Haftará me comienza a hablar de este pueblo, que es parte del pueblo de Dios, que es parte del pueblo de Israel, pero que había sido esparcido entre las demás naciones. Jeremías 31, del 31 al 33, dice: Aquí está, los días vienen, dice el Eterno, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si nosotros nos damos cuenta, aquí nos habla de la renovación del pacto, pero no solamente con la casa de Judá, sino también que me habla Israel. Aquí nos damos cuenta que le está hablando tanto al reino del sur como al reino del norte, porque ordenó simplemente nombrar a uno solo. Si se tratara de que esa renovación del pacto fuera solamente con la casa de Judá, dijera que en ese tiempo él renovaría su pacto con la casa de Judá, pero no solamente menciona a Judá, sino que dice que ese pacto también sería renovado con la casa de Israel. Y continúa diciendo: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de estos días, dice el Eterno. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí el Padre Eterno está diciendo que va a aquellos que algún día Él decidió darle carta de repudio por causa del nuevo pacto, por causa de ese pacto renovado, porque no es un nuevo pacto, sino una renovación del primer pacto. Ese pacto renovado, Él iba a colocar su Torá en sus mentes y en sus corazones. Al Padre Eterno traer la revelación de su Torá es lo que ha provocado que en medio de todas las naciones del mundo nosotros podamos ver como en este tiempo empieza a resurgir las convocatorias del Padre Eterno, se empiezan a celebrar los rojodes, se empieza a guardar sus Shabbat, se empiezan a guardar cada una de sus festividades, porque el Padre Eterno decidió empezar a revelar. El Padre Eterno decidió empezar a entregar a todo aquel pueblo que había sido esparcido nuevamente sus instrucciones. Entonces, ahora, otra de las partes de la Escritura donde podemos encontrar, donde el Padre Eterno nos habla de esa casa de Israel, es en Ezequiel 37. En Ezequiel 37
comienza el profeta a hablarle a los huesos secos. Pero ¿a quién representan esos huesos secos? ¿A quién representa? Representan pues a la casa de Israel. Esa casa de Israel que fue esparcida entre multitudes gentiles, pero que en este tiempo nosotros podemos ver ese resurgir. Así como el profeta comenzó a proclamar sobre los huesos secos para que tuviesen vida, en este tiempo el Padre, en medio de las naciones de los gentiles, comienza a levantar un pueblo entendido en los tiempos de Dios, comienza a levantar un pueblo que ha comprendido sus convocatorias, que ha comprendido su Torá, un pueblo que entiende que la Torá representa las instrucciones del Padre Eterno, que la Torá está aún vigente, que la Torá es eterna, un pueblo que ha entendido que la Torá fue el diseño que el Padre Eterno entregó a sus hijos para que caminaran y pudiesen ser bendecidos. Entonces, esta Haftará nos comienza hablando de ese pueblo, nos comienza a hablar de ese remanente de Jacob que está entre todas las naciones. Y continúa diciendo la Haftará: cuando ese día venga, dice el Eterno, yo totalmente destruiré los caballos de entre ustedes y destruiré sus carruajes. Yo cortaré las ciudades de tu tierra y derrumbaré tus fortalezas. Yo cortaré tus hechicerías de tu tierra. Nunca más tendrás adivinos. Yo totalmente destruiré tus imágenes talladas e ídolos de piedra de entre ustedes. Nunca más adorarás lo que tu propia mano hicieron. Yo arrancaré tus árboles de acera y aboliré tus ciudades. Yo ejecutaré venganza en ira y furia sobre las naciones, porque ellas no escucharon. Aquí, si nosotros analizamos detalladamente, dice el Padre Eterno en aquel día, dice el Eterno, ¿cuál día? Veamos la secuencia. Primero nos habla de ese pueblo de Dios que está entre los gentiles, o sea, el remanente de Jacob. Luego comienza a hablar el Padre Eterno en aquel día. ¿De qué día me está hablando? En aquel día, cuando Yeshua venga en su segunda venida, cuando Yeshua ponga sus pies sobre el monte del olivo, cuando Yeshua venga para gobernar a todas las naciones. Pero en aquel día, si continuamos leyendo como nos dice la Escritura, nos habla de un proceso de limpieza, porque Él dice: en aquel día quebraré todas las imágenes que tú habías hecho de yeso, quebraré todas tus imágenes, quebraré tu hechicería. Quitaré de ti, el Padre Eterno lo que está diciendo, que en aquel día vendrá un tiempo de limpieza, donde Él va a terminar de arrancar de todo aquel remanente de Jacob que está entre las naciones, todos los ídolos que aún queden en su corazón. Entendemos que esto es un proceso. El Padre Eterno nos ha introducido en un proceso a través del cual Él ha ido quitando de la vida de nosotros todo aquello que se nos había pegado. Recordemos que estuvimos por mucho tiempo viviendo una dinámica de vida apartada a lo que es la cultura del reino. Pero hoy en día, por causa de la revelación del Padre Eterno, nos ha venido la luz. Y esa luz nos ha permitido ver cuál es el camino correcto, entender que la Torá fue el diseño del Padre Eterno, pero en medio de ese proceso, el Padre Eterno ha empezado a limpiar de nosotros, ha empezado a quitar todas esas esculturas de acera, ha empezado a quitar de nosotros toda esa hechicería, todo ese ocultismo que estaba en nosotros, ha empezado a ser limpio. Él lo ha empezado a limpiar, porque entendemos que cuando llegue el día del Señor, el Padre Eterno viene por una iglesia limpia y sin mancha. En este tiempo, el Espíritu Santo de Dios ha estado limpiando al pueblo del Señor.
hemos entrado en un proceso en el cual el Espíritu Santo va arrancando de nosotros toda aquella idolatría. Recordemos que idolatría no solamente se trata de que yo adore a una imagen, de que yo me postre delante de una imagen. Idolatría tiene que ver con poner a cualquier cosa o persona en el lugar que le corresponde a Dios. Cualquier cosa o persona que ocupe ese lugar, simplemente eso se está convirtiendo en idolatría. Y el Espíritu Santo de Dios lo que está haciendo en este tiempo es limpiando nuestro corazón de toda idolatría, para cuando aquel día llegue, el Padre Eterno cuando Yeshua venga, encuentre una iglesia limpia y sin mancha, una novia limpia y sin mancha, dispuesta para desposarse con el esposo. Si continuamos leyendo la Escritura, nos dice: así que escuchen ahora lo que el Eterno dice. Levántense y pronuncien su defensa a las montañas. Que las colinas oigan lo que tienen que decir. Escuchen, montañas, la denuncia del Eterno, y los valles aún los cimientos de la tierra. El Eterno tiene pleito contra su pueblo. Él quiere discutirlo con Israel. Mi pueblo, ¿qué te he hecho yo a ti? ¿En qué forma te he agraviado? ¿En qué forma te he afligido? Respóndeme. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Yo te redimí de la casa de esclavitud. Yo mandé a Moisés, a Aarón y a Miriam delante de ti. Oh mi pueblo, solo recuerda lo que Balac, rey de Moab, planeaba, lo que Bilán, el hijo de Beor, le respondió, lo que sucedió entre Chitín y Gilgal, para que así entiendas la obra de salvación del Eterno. ¿Con qué puedo presentarme delante del Eterno para inclinarme ante el Dios Altísimo? Debía presentarme con ofrendas quemadas, con becerro en su primer año. ¿Tendría deleite el Eterno de miles de carneros o 10,000 de carneros engordados? Si nosotros nos ponemos a ver, aquí el Padre Eterno dice que entra en pleito, que está en pleito con su pueblo. ¿Por qué dice que está en pleito con su pueblo? Porque nosotros podemos ver cómo Él le empieza a recordar todas las maravillas que Él hizo con su pueblo. Le empieza a recordar las intenciones que tuvieron cuando estuvieron en el desierto de maldecir al pueblo, pero que el Padre Eterno nunca lo permitió. Balac lo intentó hacer, era su intención, era lo que había en su corazón, pero el Padre Eterno nunca permitió que esto sucediera. ¿Qué nos enseña a nosotros en este tiempo? De que hay muchas cosas de las cuales el Padre Eterno nos ha librado, que nosotros ni siquiera nos dimos cuenta de que aquello estaba sucediendo. Porque si nosotros recordamos el episodio en el desierto, el pueblo siempre estuvo ajeno de todo aquello lo que el enemigo estuvo tramando. El pueblo estuvo totalmente inadvertido con lo que el enemigo estaba tramando, con la intención del enemigo de maldecirlo, pero el Padre Eterno nunca deja de cuidar a sus hijos. El Padre Eterno nunca deja de guardar a su pueblo. Si hoy en día nosotros estamos aquí como ese remanente de Jacob entre las naciones, es porque el Padre Eterno siempre ha cuidado a su pueblo. Si estamos aquí como ese remanente de Jacob entre las demás naciones, entre todas las naciones esparcidos, es porque el Padre Eterno un día hizo un pacto eterno, en el cual establecía que Él iba a escribir sus estatutos, iba a escribir su Torá en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso hoy en día está ese remanente de Jacob. En este punto el Padre Eterno hablaba con el pueblo y le recordaba todas las cosas que Él había hecho por ellos, y le preguntaba que si había algo malo que Él hubiese hecho. Él les preguntó
¿qué he hecho yo malo en contra de ustedes? Pero él le habló de todas las bondades que había hecho. Luego de esto, empieza a preguntarse, ¿con qué me he de presentar delante del Padre Eterno? Con miles de ofrendas, con miles de sacrificios. ¿Qué es lo que yo debo entregarle a Él por causa de todo lo que Él ha hecho por nosotros? Y la respuesta la encontramos en el último versículo, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces el pasaje termina diciendo qué es lo que el Padre Eterno pide de nosotros. Al principio nos habla de muchas ofrendas. Se le pueden entregar 1000 carneros, 1.000.000 de carneros, ovejas. Le podemos entregar todas nuestras posesiones materiales, pero al final el versículo clave lo que nos dice que es lo que demanda de nosotros es justicia, misericordia y también que nos humillemos delante de Él. Humillarnos delante de Él significa caminar alineados a sus estatutos, reconocer su grandeza, reconocer su poder. Entonces, en este tiempo, pueblo del Dios eterno que está esparcido entre todas las naciones, ese remanente de Jacob que está entre todas las naciones, ha llegado el tiempo en que la revelación del Padre Eterno llegue a tu vida. Ha llegado el tiempo en que la revelación del Padre Eterno te haga despertar y te haga entender que tenemos una genealogía, que te haga entender que tenemos unos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Fueron los primeros que el Padre Eterno levantó con una promesa, y esa promesa Él la llevó a cumplimiento. El evangelio clásico, el evangelio tradicional nos quiso arrancar nuestro pasado, nos quiso arrancar nuestra historia. Al arrancar nuestra historia nos nubló nuestra identidad. Solamente nos decían que Yeshua era la salvación y que si aceptábamos a Yeshua en nuestro corazón ya todo estaba listo. Hoy en día se ha levantado un pueblo de Dios en medio de todas las naciones que entendemos que tenemos una identidad, que somos parte de un pueblo, que tenemos una cultura, y esa cultura nos lleva a llevar una dinámica de vida. Que esa dinámica de vida me lleva a guardar las festividades del Padre Eterno, guardar los rojodes, guardar los chabató, guardar sus días de fiesta, sus días de convocatoria. Ha sido la revelación del Padre Eterno que ha provocado que en este tiempo ese remanente de Jacob que estaba entre todas las naciones de la tierra comiencen a despertar, comiencen a buscar sus verdaderas raíces, las raíces del reino. Muchas la llaman las raíces judías. No son raíces judías, son las raíces del reino, son las raíces que el Padre Eterno puso en esta tierra. Y entendemos que hay algo especial sobre el pueblo de Israel, hay algo especial sobre el pueblo de Judá, porque fueron los primeros a los cuales el Padre Eterno le encomendó su Torá, le encomendó sus instrucciones. Pero ha llegado el tiempo en que ese remanente de Jacob que está entre todas las naciones de la tierra se comience a levantar, y comience a caminar alineado al diseño que el Padre Eterno nos ha entregado. Pueblo de Dios, estamos viviendo tiempos espectaculares de parte del Padre Eterno, tiempos de revelación, tiempos de entendimiento. Estamos viviendo tiempos en los cuales empezamos a descubrir en las Escrituras mucho de parte de Dios que antes no teníamos. El evangelio clásico nos impidió entender cuál era nuestra identidad. Nos impidió entender que nosotros somos parte del pueblo de Israel. Nos vendieron la idea de que había un Israel espiritual y un Israel físico, pero hoy en día hemos entendido que para el Padre Eterno solo hay un solo Israel, y nosotros somos parte de ese Israel por medio de Yeshua, que abrió el camino. Yeshua se convirtió
en ese puente a través del cual nosotros ahora podemos accesar a las promesas que el Padre Eterno le hizo a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces este es el tiempo para que busquemos verdaderamente nuestras raíces, para que busquemos cuál es esa cultura del reino, cuál es ese diseño que el Padre Eterno me ha entregado, cuáles son esas instrucciones que Él me entregó para que yo pueda entonces disfrutar de su bendición y de su cobertura. Amén. Shabbat Shalom.